Un saludo tengan todos los hermanos y amigos que nos están viendo en este momento en las redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida y damos gracias a Dios porque usted ha tomado parte de su tiempo para eh, vernos, para escucharnos según el proceso que esté usando tecnológico. Pero como decíamos, lo prometido es deuda. Hace unos días habíamos hecho una entrega acerca de Sansón y era bajo el título Redirecciónate como Sansón y David. Y quisiera, antes de ir a este tema específicamente, quisiera que activaras la campanita para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un contenido. Suscríbete, comparte el video si te es de bendición con aquellos que quizás mientras estés orando, mientras lo estés viendo, sientas que debieras compartirlo para que les sea de bendición, y compártelo para que también la palabra del Señor pueda estar extendiéndose a través de la red y siendo de bendición en este tiempo. Quiero, antes también de comenzar, agradecer a todos los hermanos que han estado comentando, aquellos que nos hemos visto en lo personal, nos han estado hablando acerca de cuánta bendición le ha aportado este tiempo que estamos teniendo en las redes, este tiempo de ministración. Y quisiera que usted, si le ha servido de bendición, pues comente y nos pueda hacer llegar lo que usted opina, cuánto le ha servido de bendición este ministerio del poder de una restauración. Nosotros quisiéramos en esta mañana darle continuidad al tema que entregamos de redirecciónate como Sansón y David. Sabemos que la vida del ser humano está lleno de constantes retos, que está llena de constantes situaciones difíciles en las cuales nosotros como creyentes en algunas fallamos, en otras vencemos, pero lo que más tristeza nos da es cuando la iglesia no hace la parte y el papel que le toca. Yo había mencionado en algunos de los eh, materiales que entregamos, y habíamos comentado algo que alguien dijo en algún momento de la historia, y esta persona dijo que el único ejército en batalla que mata a sus soldados heridos en guerra es la iglesia. Para muchas personas, decir esto es un poco ofensivo. Y yo le quiero decir a ustedes que no es tanto el tema de la ofensa que te pueda causar, sino la reflexión a la que te debe de llevar. Porque evidentemente, cuando la historia lo ha demostrado, cuando una persona cristiana cae en pecado, cuando una persona cristiana se desenfoca del propósito, note usted, no sé si usted es de las personas que ha pasado esto, lo ha sufrido en carne propia, pero note usted que la primera actitud que asume la congregación, una de las primeras actitudes es dar la espalda, es juzgar, es llevar a la persona a sentir un nivel de experiencia amarga en su vida, más de la que ya está recibiendo esa persona propiamente por su errar, propiamente por su pecado, propiamente por sus malas decisiones. Entonces, añádele a esto que entonces la persona, lejos de tener el apoyo de la iglesia, el apoyo de sus amigos, de sus hermanos, que estamos hablando de amigos dentro del ambiente de la iglesia, lo que recibe es rechazo y la espalda dada. Evidentemente, levantarse de una situación como esta es muy, muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. ¿Por qué digo que no es imposible? No es imposible porque Dios está. Y eso para nosotros es lo más grande que nos pueda pasar a cualquier cristiano que pueda estar errando. Lo más grande que le pueda pasar es estar convencido que Dios está. Dice la Biblia aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás la experiencia que estás viviendo por estos días, o la que has vivido por muchos años, después de una caída, después de una situación difícil que tuviste, es que sientes que
Dios te ha dado la espalda, sientes como que no te levantas, sientes como que no te puedes levantar, como que todo está perdido. Déjame decirte algo a ti en el nombre del Señor. Primero, no estás viéndome por casualidad. Yo creo que Dios tiene un propósito contigo en este tiempo y Dios quiere reavivar lo que un día comenzó en ti. Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios es el Dios del propósito. Dios es el Dios del llamado. Y Dios no te ha dado la espalda. Simplemente has pasado un proceso, estás pasando un proceso, el enemigo se ha levantado en tu contra y te está haciendo creer que que Dios te ha dado la espalda. Mira, Dios siempre ha estado a tu lado. ¿Tú sabes por qué no te han pasado más de 4 cosas? Porque Dios no lo ha querido, porque Dios siempre ha estado al tanto de tu vida. Y sí creo que Dios está al tanto de tu vida porque hoy precisamente ahora mismo, estás sentado viéndonos, estás escuchándonos en esta hora y que quizás estabas pasando en las redes sociales alguna y te llamó la atención este letrero, este título de este mensaje, redirecciónate como Sansón y David. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un hombre o a una mujer de Dios no es caer. Creo que lo peor que le puede pasar a un hombre o a una mujer de Dios es caer y no saberse levantar. Y yo creo que Dios quiere que te levantes, Dios quiere que aprendas a levantarte, Dios quiere que en este ministerio tú puedas estar nutriéndote de lo necesario. Una de las cosas que hemos dicho es guarda mucho tu corazón. Guarda mucho tu corazón del daño que te han hecho las otras personas, porque evidentemente si Satanás logra amargar tu corazón se va a engrosar y la palabra de Dios se va a convertir en tu vida infructuosa. La Biblia dice que una de las cosas, nos enseña la palabra, que hace que la palabra de Dios sea infructuosa en el corazón de una persona, es la raíz de amargura. Cuidado con la amargura. Una de las cosas que he aprendido, otras veces lo he dicho, no solamente en las iglesias que hemos estado, sino en las entregas que hemos hecho, una de las cosas que siempre me ha ayudado a mí en mi vida pastoral, en mi vida cristiana, es cuidar mucho mi corazón. A algunas personas a veces nos preguntan, pastor, ¿cómo usted puede? No es que yo pueda, no es que tú puedes. El poder está en Dios. El poder perdonar, el poder llegar a tener tu corazón preservado de esa amargura, solamente te lo puede dar Dios. ¿Cómo lo puedes lograr? En la presencia. No dejes que el diablo engrose tu corazón al punto de que no te deje hablar, de que no te deje orar de rodillas y de confesar tu pecado, de confesar delante de Dios cuánto anhelas, cuánto deseas, cuánto te arrepientes, cuánto quieres. Bendito sea el nombre del Señor. Y ciertamente te decía que la iglesia pues golpea, la iglesia aniquila. Cuando digo la iglesia estoy hablando de la congregación, a sus soldados caídos en guerra. Fíjese si es así, no sé si ha sido tu experiencia, pero en los tiempos que hemos estado trabajando y en lo que conversamos todavía con hermanos, nos dicen la amarga experiencia que ellos han pasado desde el punto de vista en que cuando han tenido han fallado, perdón, ellos han experimentado en su vida una ausencia total, incluso de aquellos que supuestamente ellos creían sus amigos, o ellas creían sus amigas. Mira, te puede fallar todo el mundo, te puede dejar todo el mundo atrás, te puede dar la espalda tus mejores, entre comillas, amigos, porque digo entre comillas, porque yo creo que los amigos están siempre en todo momento, según dice la Biblia. Yo le digo siempre a las personas, y a ti te estoy diciendo ahora mismo, ¿quieres saber quiénes son realmente tus verdaderos amigos? ¿Cómo tú los puedes conocer? Conócelos en tus momentos difíciles. Conócelos en tus momentos difíciles. Es increíble cómo a veces, cuando pasamos por momentos difíciles, los que supuestamente creíamos nosotros, creías tú que eran tus amigos, te das cuenta que no son tus amigos. Porque en los momentos difíciles de tu vida, en los momentos donde quizás tomaste una mala decisión, sabes que tomaste una mala decisión, pues se desaparecen de la cosmología de tu mundo, se desaparecen, no los ves. Y sin embargo, fíjate si Dios es extraordinario, que Dios hace
que surjan nuevas amistades en medio de un proceso difícil que estés pasando. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Incluso a veces llegas a comparar y tú dices, pero ¿cómo es posible si fulano, es un dicho que tenemos acá en Cuba, para referirnos a personas específicamente, ¿cómo es posible que fulano, sabiendo en el proceso en el que estoy, sabiendo que necesito apoyo, no me ha llamado, no ha venido por acá? No sé si ha sido tu experiencia, pero al mismo tiempo, Dios permite que en tu vida aparezcan nuevas personas que nada tienen que ver con un historial de relación de amistad contigo, simplemente salieron así de la nada y son las personas que te apoyan, son las personas que te bendicen, son las personas que en ese momento, pues Dios usa. Si te digo que me ha pasado o que no me ha pasado, te digo que sí me ha pasado. Y es una bendición. Es una bendición saber que Dios tiene gente para cada circunstancia de la vida que nos acontecen, de las cosas que acontecen en nuestra vida. Y ciertamente sabe por qué Dios las tiene. Porque Dios es el Dios que conoce el futuro. Dios es el que conoce el futuro. Dios sabía lo que tú ibas a pasar. Quizás tú me dirás, pastor, es que tú no sabes lo que yo pasé. Tú no sabes lo que yo hice, pastor. Tú no sabes la debacle que yo causé. Mira, para tu bendición y para tu tranquilidad, es verdad que yo no lo sé. De hecho, si lo supiera, yo fuera un adivino. Si lo supiera, yo fuera Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que los adivinos no le dan el reino de los cielos. Entonces, como que yo no lo sé, pero conozco a alguien que sí lo sabe. Y ese es Dios. Dios nos está usando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, según en el horario en el que nos esté viendo, para ministrarte y decirte, no estás sola, no estás solo. Dios ha estado siempre a tu lado. Dios ha estado siempre al control de tu vida. Por eso es que aparecen esas personas en el rol de tu vida, personas nuevas, personas incluso que tú dices, wow, ¿quién iba a pensar que a esta altura fulano, pues me fueran a apoyar? Bueno, cuando nosotros hablamos de redireccionarnos, estamos hablando de que un día estuvimos en una dirección y que por H o por B nosotros nos desenfocamos. Eso le pasa a cualquiera. Ese desenfoque lo puede tener cualquiera. Muchas personas en la iglesia viven un espíritu de religiosidad donde ellos creen que tienen la salvación, ellos creen que son cristianos, ellos creen que son verdaderos cristianos andando en santidad, porque guardan un reglamento humano, porque, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos para la fe, porque la cosa es no manejes, no toques, no hagas, no deshagas. Y la Biblia es mucho más allá, va mucho más allá. La vida cristiana va mucho más allá de conceptos humanos. Si ciertamente tienen ciertos beneficios en la actualidad, ciertas cosas ciertos parámetros que ponemos para podernos desarrollar como grupo cristiano, no es la esencia ni es la clave, ni para la salvación, ni para la bendición de Dios, ni para vivir como comunidad cristiana. Yo creo que la palabra de Dios es fuente inagotable de vida. Yo creo que la palabra de Dios es la brújula perfecta que nos lleva hacia el propósito del Señor. Y cuando hablamos de redireccionarnos, estamos hablando de que un día estuviste en el propósito, un día estuviste caminando por el camino correcto, pero por H o por B, pues te desenfocaste. Quizás dejaste de orar, quizás ya el propósito de servir a Dios pasó a un segundo plano y pasó a un primer plano algunas cosas que son efímeras, cosas que pasan en esta vida. Y el hecho es que cualquiera que haya sido la situación, Dios quiere que tú y yo nos redireccionemos nuevamente hacia el propósito. Yo en alguna de las entregas te dije que yo creo que Dios es el Dios de las oportunidades. Siempre lo repito porque es una de las cosas que me ha ayudado en mi vida espiritual, saber que Dios es el Dios del propósito.
saber que Dios es el Dios del perdón, Él es el Dios del cuidado. Y eso es lo que me sostiene, eso es lo que me sostiene a mí en mi vida, aun cuando he fallado, aun cuando he pecado, aun cuando la opinión de las personas vaya en contra de tu vida, en contra de mi vida. Lo que nos debe sostener es que Dios nos ha perdonado, de que Dios nos ha llamado. Decía el apóstol Juan: hijitos, escribo para que si ustedes pecan, se lo voy a parafrasear, sepan que abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo. Yo creo que Dios puede limpiarnos, yo creo que Dios puede lavarnos de toda maldad, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede levantar nuevamente tu vida. No sigas escuchándole la voz al diablo en tu mente, la voz del enemigo diciéndote que no te va a levantar, que no te vas a levantar, que no tienes perdón. Sí tienes perdón. Ya el sacrificio de Cristo hace más de 2000 años te ha otorgado ese perdón de tus pecados pasados, de tus pecados presentes y de tus pecados futuros. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hija, tú eres hijo de Dios. No dejes que el enemigo te zarandee, no dejes que el enemigo arranque lo que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes algo? Dios, que es el Dios del propósito, ha puesto en ti, en tu vida, cosas extraordinarias, que hoy se han detenido por causa de una mala decisión, que hoy se han detenido por causa quizás de algún pecado, pero que Dios no se ha olvidado de ti y de su propósito contigo. Por tanto, yo sé que no es casualidad que nos estés viendo en esta hora. Dios te ama y tú vales para Él. Tú no eres cualquier cosa. Y lo único que te pido en esta mañana, en esta noche, en esta madrugada, en esta tarde, según el horario en que me estés viendo, es que puedas redireccionarte nuevamente hacia el propósito. Pero antes de redireccionarte hacia el propósito, redireccionate hacia Dios, que ese es el Dios del propósito. Busca en Él perdón, busca en Él apoyo, busca en Él dirección. Y Él mismo estará avivando en tu vida esa llama, porque tú comenzaste a avivarla, redireccionándote hacia su presencia. Le hablé en la entrega pasada acerca de Sansón. Ustedes saben toda la historia de Sansón, cómo Sansón se desenfocó, cómo Sansón llegó a pagar las consecuencias de un desenfoque, pero cómo el Dios de la misericordia, la Biblia nos muestra cómo el Dios de la misericordia, el Dios de gracia, el Dios del propósito, hizo que escuchara la voz de un hombre que aún en medio de su crisis, aún en medio de las consecuencias que estaba pagando Sansón por su desobediencia, dice la Biblia que Sansón clamó a Jehová y que Dios, amados hermanos, respondió la oración. Mira, te voy a decir algo a ti que me estás viendo, hermana, hermano, amigo que estás acá. Quizás tú no te llames Sansón. Quizás tú no te llames Sansón, te llames Pedro, te llames, no sé, Alejandrina, te llames Roberto, te llames como te llames. Dios sigue con el propósito contigo. Dios sigue teniendo el propósito contigo y Él está esperando que tú clames a Él como clamó Sansón, aún en medio de tu crisis. Créeme, quizás tú sientes que todo está eclipsado en tu vida. Quizás tú sientes que no hay solución para tu problema. Es lo que el enemigo quiere que tú creas. Mira lo que te digo, es lo que el diablo quiere que tú creas, que no hay solución, que todo se cierra a tu paso. Siente sobre ti un peso que no te deja caminar, que no te deja vivir. Sientes en tu conciencia que no estás tranquilo. Mira, yo creo por el Dios que conozco y por la palabra que ha revelado ese Dios, que cuando una persona se arrepiente, una persona encuentra orientación, encuentra misericordia en Dios, encuentra propósito. Cada vez que tú sientes una voz acusadora en tu vida, esa no viene esa voz no viene del Espíritu Santo. Porque si tú te arrepentiste de todo tu corazón y tú estás buscando el reenfoque en Dios, Dios no es el Dios que se complace en hacerte sufrir. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios no es el Dios que se complace en hacerte sufrir ni a ti ni a ningún ser humano. Si tú te arrepentiste, si tú te vuelves a Dios con todo el corazón, nunca vas a escuchar la voz del Espíritu acusando tu conciencia.
esa voz que viene acusando tu conciencia, recordándote tu pasado, tus errores, incluso usando a supuestos cristianos que vienen a decirte, pero mira, acusándote, sin darse cuenta esos cristianos están haciéndole el trabajo al diablo, acusándote a ti, haciéndote tropezar más de lo que ya quizás tropezaste, poniéndote a ti una piedra para que tú no te levantes. Entre tanto que el diablo está con los demonios en Hawái, debajo de una sombrilla, tomando Coca-Cola de vacaciones. Los cristianos haciéndole el trabajo al diablo, acusándose los unos a los otros. Mira, todo el que tú veas en esa actitud o en ese estilo de vida, a quien le está haciendo el trabajo es al diablo. Porque la Biblia dice claramente en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también sea tentado. Es decir, que la Biblia es clara en decirnos cuál es la función, cuál es el estilo que debe llevar la iglesia, el estilo que tenemos que tener nosotros los cristianos. No es de acusar, es de restaurar, es de levantar. Y sabe algo, hermano, no con esto estamos diciendo que Dios no pueda usar en algún momento a alguien para reprenderte, a alguien para reprendernos. No estamos diciendo que Dios no reprende, no estamos diciendo que Dios no corrige, no, todo lo contrario. Estamos diciendo que Dios lo hace, pero estamos hablando específicamente de gente que se dedica a estar andándote en la llaga, de recordarte constantemente el porqué de tus situaciones. Ahora, cuando nosotros vemos el caso de David, que es el caso que nos toma en cuestión en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, como te decía en el momento en que nos estés viendo, si nosotros vemos a David y miras un poquito la historia, hacemos una sinopsis de la historia de David, nos damos cuenta que David llegó, Dios lo llevó de ser un pastor de ovejas, un pastor de ovejas que estaba cuidando de sus padres. Dios lo llevó a ser rey. Pero desde ese punto de vista, a ser rey, desde este punto de inicio hasta ser rey, muchas personas descuidan el proceso que Dios tuvo con David. Y te voy a hacer algo rápido, te voy a decir algo rápido. Yo creo que ya Dios estaba eligiendo a David, ya Dios lo había elegido desde el vientre de su madre. En una de las entregas te hablé bajo ese título, te elegí te elegí desde el vientre de tu madre, era el título. Yo te voy a decir algo, hija de Dios que estás aquí, hijo de Dios que estás allí viéndome, amigo que me estás viendo. Quizás no eres cristiano, pero estás viendo este video y déjame decirte algo, Dios no ha permitido que lo estés viendo por gusto. Dios tiene un propósito con tu vida y te eligió desde el vientre de tu madre. Quizás has estado pensando hasta quitarte la vida porque crees que no hay solución para tu problema. Mira, no fue en vano que estés mirando este video. Sí hay solución para tu vida. La solución está en Cristo. Dios es el Dios del propósito y Él te eligió desde el vientre de tu madre. David, yo creo que todo el proceso que David llevó en esas horas, quizás a solas, en el desierto, buscando buen pasto para las ovejas de su padre, fueron momentos especiales en la vida de David donde Dios ya estaba trabajando en el corazón de David. De hecho, cuando usted mira los salmos, usted mira a un hombre con un corazón extraordinario para Dios. De hecho, la Biblia dice que como el corazón de David no hubo otro. Y cuando usted mira los salmos, es verdad que este era un hombre, por excelencia, un verdadero adorador. Pero ese proceso, que son los procesos como a veces yo le llamo y le digo a los hermanos, ¿no? Hay procesos que tenemos que pasar en la vida para llegar a propósitos divinos. Esos procesos que a veces no entendemos son los procesos que nos llevan a madurar, son los procesos que nos llevan a entender al Dios del propósito. Yo me imagino que David muchas veces se preguntó, la Biblia no lo dice, pero como ser humano, ¿no? David quizás muchas veces en sus sueños, ¿no? En sus anhelos se preguntaba si toda su vida se le iba a pasar detrás de las ovejas de su padre.
Yo no sé si tú te habrás preguntado si toda tu vida vas a estar pasando como te la has pasado. Mírame, para nosotros los cristianos, todo tiene un propósito. Y todo lo que acontece en tu vida y en la mía tiene un propósito de parte de Dios. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Tú sabes qué significa todas las cosas? ¿Eso que te pasó? Sí, sí. Quizás me diga, pastor, pero es que fue mi mala decisión. Eso estaba dentro del plan de conocimiento de Dios. ¿O tú crees que Dios juega al azar? ¿Tú crees que Dios es el Dios que te va a llamar, te va a usar y cuando tú falles o yo falle nos va a desechar porque ya tú no me sirves? No, eso lo hacemos nosotros los hombres. La Biblia lo habla claramente. Dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Quienes no restauran, quienes acusan, quienes desechan somos nosotros los hombres. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios es un Dios de restauración. Por eso, no temas. Yo creo que estás en el proceso donde Dios está restaurando, donde Dios está enfocando, reenfocando, redireccionando tu vida en el propósito. No por gusto estás viendo. Y sabes, cuando tú miras a Dios desde esta perspectiva que te lo estoy presentando, no es un Dios que desecha, simplemente es un Dios que cuando ve un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Él no lo desprecia. Si tú miras a Dios desde esa perspectiva, vas a caminar todo el tiempo de tu vida con tu frente en alto, aun cuando tú fallas, aun cuando tú pecas, porque hay un detalle en todo esto. Lo más triste de toda esta historia es que la iglesia de hoy, las congregaciones de hoy, el concepto religioso de hoy, se ha convertido en preceptos, conceptos, y hay una influencia de una super santidad que la gente quieren imponerle. Estamos como el espíritu de los fariseos, la actitud de los fariseos, que le estamos imponiendo a la gente lo que ellos mismos no pueden manejar. Entonces, delante de las personas viven una apariencia, pero detrás viven la hipocresía. Yo fui muchas veces testigo como pastor de cosas extraordinarias. Me hablaba un caso en una de las iglesias donde estuve pastoreando, de una pareja que no era propiamente de nuestra congregación, que el esposo fue a verme porque la esposa era una muchacha, ya tenía un niño ya, eran líderes incluso de la iglesia donde ellos pertenecían, y él me decía, pastor, el único momento en que yo tengo de paz en mi vida con mi esposa es cuando estoy en la iglesia. Dice, cuando yo estoy en la iglesia es cuando ella no discute, es cuando ella no me dice nada, es cuando dice, pero nada más que salimos de la iglesia hasta llegar a la casa, y en la casa es constantemente una discusión. Mire, así mismo se ha tornado la vida cristiana para muchos que hoy en esa apariencia de super santidad viven. Hoy se ha tornado su vida así. ¿Sabe por qué? Porque la gente ha vivido de apariencia. ¿Y sabe algo? Quiero decirte que si estás viviendo así, si conoces a alguien que está viviendo así de apariencia, eso es pecado. Entonces hoy la gente juzga a las personas, a los otros cristianos, si lo cogieron robando, lo quieren matar. Si lo cogieron que se acostó con una mujer, si miró a una mujer, si tomó, si hizo, si deshizo, lo quieren matar. Pero sin embargo, no se miran en una mirada interna y se dan cuenta que así como aquellos robaron, aquellos tomaron, aquellos pecaron, ellos también pecan, porque la hipocresía es pecado. Y dice la Biblia que los hipócritas no heredan el reino de los cielos. ¿Y sabe qué significa ser una persona hipócrita? Significa en esencia una persona que tiene doble identidad. Delante de ti es alguien y detrás de ti es otra cosa. Es ese tipo de persona que es capaz de juzgarte, es ese tipo de persona capaz de acusarte sin tener temor de Dios en su conciencia de las cosas que él hace. Entonces, justamente hoy, la vida cristiana en algunos casos se ha tornado así, en algunos casos de algunos cristianos se ha tornado así. Si has sido tú víctima de ese tipo de persona y has sentido en este tiempo, o estás sufriendo en este tiempo, ese tipo de estilo, de ese tipo de cristiano, mira, perdónale, perdónale.
porque al final, y ora por ellos, porque al final Cristo también derramó su sangre por ellos. No lo mires como tu enemigo. Míralos para que tu corazón no se engrose de amargura. Siempre trata manera de mirarlos como una persona también que peca, una persona también que es limitada. Y refúgiate en Dios. Refúgiate en Dios para que el enemigo no engrose tu corazón. Tratábamos un caso también de en una ocasión, un hermano que venía a vernos y nos decía: pastor, yo no entiendo a mi esposa. Pastor, yo no entiendo a mi esposa cómo en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Recuerdo que en una de las ocasiones en la que yo conversé con este hermano, lo vi que llegó a la iglesia con un parcho acá acá en la ceja. Y le dije: hermano, ¿qué te pasó? El hermano no me quería hablar, me decía: pastor, tengo pena decirte. Y finalmente me dice: pastor, fue que mi esposa me dio con el sartén y le había partido, le había ido para arriba con un cuchillo. Y ¿sabes qué, hermano? Lo triste de esa historia es que ese mismo día que había pasado eso, que fue en el horario de la mañana, la escuela dominical, antes de entrar ellos, esa hermana se paró en el púlpito y ministró, hermano, que yo quisiera que usted la viera. Es una hermana, usted dice, la gloria de Dios estaba derramándose. Y previamente la hermana había tenido un problema serio con su esposo. Y tú sabes una cosa, hermana que estás mirándome, y hermano que estás acá mirándome, eso es pecado. Cuando no te sujetas a tu marido, eso es pecado. Eso se llama rebeldía. Y la Biblia lo dice. Y quizás tú me podrías decir: bueno, habría que ver qué fue lo que hizo ese hombre para que ella le hiciera. Mira, no hay derecho, no tienes derecho a reaccionar así. Dice la Biblia, para nosotros los cristianos, ok, estoy hablándole a los creyentes en Cristo. Dice la Biblia que la blanda respuesta, esa respuesta amorosa, que dice, aplaca la ira, pero la áspera respuesta hace subir el furor. Fíjese si todos fallamos. Fíjese si todos cometemos errores. Ahora, cuando vemos a David, volviendo al tema de David, nos damos cuenta que este David que fue procesado por Dios desde que estaba cuidando las ovejas de su padre, este David fue procesado y Dios lo fue llevando en etapas de su vida al propósito de ser rey. Una vez que David fue rey, ustedes saben, conocen la historia, recibió muchos embates del enemigo. Uno de los peores embates que David recibió fue la traición de su propio hijo, que le quitó el trono, confabulado con otros, por supuesto, que estaban con él, que estaban allí con él. Yo no sé cuántas veces habrás sentido en tu vida esa amarga experiencia de ser traicionado de gente que quizás estuvieron, ¿sabes? Tú pensaste que era codo a codo contigo y fueron personas que fueron las que causaron, fueron las que cooperaron para supuestamente tu destrucción. Digo supuestamente tu destrucción porque no existe destrucción para los hijos y las hijas de Dios. Para los siervos y los siervos de Dios no existe destrucción. ¿Sabe por qué no existe destrucción? Porque si bien cometemos pecados, si bien erramos en nuestra vida porque vivimos en una naturaleza caída en pecado, si nos arrepentimos, Dios nos levanta. ¿Dónde es que hay destrucción? Cuando hay apostasía, cuando hay otro tipo de cosas que la Biblia habla y no es el momento para hablar de esto, ¿no? Pero sí lo que quiero resaltarte es que sí existe y existirá mientras esté esta vida acá, la oportunidad de restaurarnos. David, finalmente, Dios le dio la bendición, como quizás nos ha dado a nosotros, a ti y a mí. Dios le permitió establecer el reino, pero dice la Biblia que llegó el momento en que los reyes de Israel, si los reyes iban a la guerra, estoy parafraseando el pasaje, la Biblia enseña que David no fue a la guerra, pero hubo algo que desenfocó a David, y digo desenfocó a David
intencionalmente. La gente dice que el peor error de David fue que David no fue a la guerra. Para mí, el peor error de David fue que se descuidó. David se descuidó en su intimidad con Jehová. Y por supuesto, cuando tú y yo nos descuidamos en la intimidad con el Señor, es una secuencia de cosas que vienen a nuestra vida. ¿Sabe qué pasó? Usted sabe la historia. La Biblia enseña que David vio a Betsabé, que se estaba bañando. La Biblia dice que se estaba bañando. No nos vamos a meter ahora en el detalle quién fue el culpable, si David o Betsabé, porque si vamos a la esencia, Betsabé tenía que tener más cuidado en bañarse de la manera en que se estaba bañando. Tenía que haber tenido más cuidado para que no la miraran, porque se supone que si usted vive en una primera planta, vamos a pensar humanamente, ahora hablando prácticamente acá en la actualidad, usted vive en una primera planta, una planta baja, y usted sabe que usted tiene al lado personas que viven en planta alta. Usted tiene que tener sumo cuidado en la manera en que usted se baña, en la manera que usted se viste, en la manera en que usted anda, porque los que están en planta alta la pueden mirar, lo pueden mirar. Entonces, no vamos a entrar en ese detalle porque hay muchas cosas que pudiéramos hablar de ese asunto, de cómo el diablo fue usando detalles para llegar al propósito de destruir o hacer pecar a David. Y sabe qué, hermano, dice la Biblia que cuando David la vio, David llamó a su criado y preguntó. A ver, yo miro a Dios ayudando a David. Dice, ¿por qué digo que David estaba desorbitado espiritualmente hablando? Para que usted me entienda un poquito mejor. Que David no logró entender que Dios le estaba hablando a través del criado. Porque cuando él pregunta y hace alusión a Betsabé, el criado le dice, esa es fulana, esposa de Mengano, de tu soldado, el que está en... Es el que Dios le da un panorama, pero David no escuchó. Quizás lo que te ha pasado es porque no escuchaste a Dios. No escuchaste a Dios, pero no escuchaste a Dios por una sola razón. Hubo un descuido espiritual. Fíjese si es así. Fíjese si es así que dice la Biblia que tiempo después le fue dado aviso a David que Betsabé había salido embarazada, había salido encinta. David, por supuesto, tenía que remendar lo que había hecho. Y mire otra actitud más de pecado, querer tapar otro pecado. ¿Qué hizo David? David mandó a buscar a Urías Eteo. Y ya usted sabe todo el proceso que él usó, de que lo emborrachó, de que le dijo vete para acá, hasta el final, que él lo manda a matar, lo manda a asesinar. Mire cuántas cosas David fue haciendo. Y recuerde esto, David, el peor error de David no fue haberse quedado en el palacio. Ese no fue el peor error de David. El peor error de David, como puede haber sido tu error y el mío, es habernos descuidado o haberse descuidado de la comunión íntima de Jehová. Porque la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ese es que Dios estaba hablándole a David a través del esclavo, del criado, y David no escuchó la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque había descuidado su comunión íntima. Cuidado. Quizás tú dices, no me acabo de levantar, siento que el mundo se me cierra, siento que las puertas se me cierran por una sola razón. Hija de Dios, hijo de Dios que estás aquí, es una sola razón. La comunión íntima de Jehová la has descuidado. Vuélvete a ese propósito, a ese inicio, vuélvete allí y te aseguro que las puertas van a comenzar a ser abiertas. Te aseguro que tu vida va a ser redireccionada nuevamente hacia el Dios del propósito. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, espera en Él y Él hará. Mientras que tú y yo estemos fuera de esa comunión, créeme esto que te voy a decir, jamás volverás a ser el mismo. Tienes que volverte al propósito, tienes que volverte al Dios del propósito primeramente, para que los propósitos comiencen a fluir en tu vida. Y sí, ¿sabes qué? Dice la Biblia que cuando David, o la Biblia nos enseña que cuando David ya logró su acometido, ¿no? Una mente premeditando el mal, de que le avisaron de que Urías había sido muerto, yo me imagino que David hizo, porque déjeme decirle que le traía consecuencias. Les traía consecuencias si la gente se enteraba de lo que había pasado. Como toda consecuencia,
como toda consecuencia de nuestros actos. Cuando las personas se enteran. ¿Sabe que cuando las personas se enteran de los actos que cometamos nosotros, de pecado, lo que sea, vas a tener dos tipos de personas en tu vida. Vas a tener los que se van a doler por tu situación y vas a tener, escúchame bien esto, vas a tener a los que supuestamente se van a doler, pero muy internamente están alegres de lo que te pasó. La vida es compleja, pero lo más lindo de todo esto es que hay un Dios de oportunidades. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que David, ya estando reposado, la Biblia nos enseña que David, como diciendo, ya resolví el problema, Dios le dijo al profeta, vete allá y háblale a David. Y ustedes conocen la historia, no se la voy a relatar, simplemente voy a relatar la parte final de la parábola o la historia que le hizo Natán, el profeta. Y yo recuerdo que la Biblia dice que David da una sentencia sobre lo que el profeta Natán le presenta. Y qué triste, qué fuerte, yo me imagino para David en su conciencia, cuando sintió la voz del profeta Natán diciéndole, ese hombre eres tú, como diciéndole, esa sentencia que tú has dado, esa sentencia es sobre ti, porque tú hiciste esto. Una cosa que simplemente él la conocía, todo lo que él supuestamente pensó que él había premeditado. Fíjate si se había descuidado de la comunión íntima David con el Señor, que él premeditó todo ese tipo de mal, pero él ignoró que Dios es el Dios que revela todo. Fíjense, pudiéramos sacar muchas más cosas, pero no es el momento. Quizás en otro tiempo, en otra entrega, Dios hará milagros para hablar sobre el tema. Y sabes que me gusta mucho la actitud de David, que es la actitud que debiéramos estar asumiendo los cristianos, ¿no? Cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, y es volvernos al Señor. Y justamente allí, en ese espíritu, en esa actitud de redireccionarse en Dios, porque las consecuencias vienen. No estamos hablando de consecuencias, ¿ok? Estamos hablando de la posibilidad y la oportunidad que tenemos de reenfocarnos nuevamente en Dios a pesar de las consecuencias. Porque si bien Dios le dijo a David, escuche bien, si bien Dios le dijo a David, por cuanto esto hiciste, te lo estoy parafraseando, el hijo que van a nacer ahora se va a morir. Si bien eso pasó, también tenemos que tener en cuenta que esa misma mujer con la que David cayó, esa misma Betsabé, que no se habla de este detalle, esa misma Betsabé fue la que en el próximo embarazo nos dio para bendición de todos nosotros, los seres humanos, los cristianos específicamente, nos dio a uno de los hombres más sabios que ha tenido la tierra, a Salomón. Entonces a veces tú te preguntas, pero ¿cómo es posible? Si esta mujer fue causa de toda esta debacle en la vida de David, ahora ¿cómo Dios va a usar a esta mujer para darnos a este hombre sabio? Bueno, eso no nos toca a nosotros saberlo. Eso no nos toca a nosotros juzgarlo. Hay cosas que no van a caber en nuestra mente. No van a caber en nuestra mente. Lo que sí te puedo decir es algo, que me doy cuenta cómo Dios hace que el propósito siga convergiendo o que las cosas que acontecen negativas sigan convergiendo en el propósito que Él tiene con nosotros. Esa te lo dejo de tarea. Eso te lo dejo de tarea. Quizás van a estar las dos posturas, va a haber dos posturas, unos que van a decir una cosa, otros que van a decir otra. Eso no nos vamos a meter en eso, simplemente tu conciencia como tú lo ves. Yo veo a un Dios de oportunidades. Porque sí, si bien aplicó consecuencias aquí, vinieron consecuencias, que conoce la historia, si no se la dejo para que la lea, bien, si bien pasó esto, también Dios usó a esta misma mujer para darnos a este hombre sabio que tenemos los proverbios y otras cosas más, libro de Cantares que hoy tenemos en la palabra y su historia, y también su historia. Recuerden, no estamos hablando de consecuencias. Consecuencias es una cosa, que eso no lo hemos tratado, porque evidentemente las consecuencias vienen. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Pero el regalo de Dios que dice la Biblia es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si bien hay consecuencias, también hay oportunidades para levantarnos y para restaurar. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero también 7 veces Jehová le levantará. Y aunque el justo cayera, aunque tú cayeras,
no quedarás postrado porque Jehová te sostiene de tu mano, de su mano. Y sabe, hermano, cuando David fue reprendido, David no se obstinó. David no se llenó de arrogancia. David no tuvo una actitud diferente a la que tuvo su antecesor en el reinado. Sabes que cuando Dios reprendió a Saúl, Saúl se obstinó, Saúl no se arrepintió. De hecho, Saúl, aún después de haber sido desechado, tuvo 40 años gobernando Israel. Y durante esos 40 años, Dios estuvo procesando a David, incluso cerca de Saúl. Fíjese, Dios es extraordinario. ¿Por qué? Porque David sí sabía y conocía de cómo pastorear una oveja, cómo defender a una oveja de los depredadores, pero David no sabía nada de gobierno en un reinado. David no sabía nada de estrategia de guerra y David tenía que aprenderlo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Para que usted vea, Dios lo puso allí, cerca de la persona que él iba a estar sucediendo en el futuro, él iba a estar sucediendo. Y sabe, quisiera terminar este tiempo con el Salmo número 51, que es el salmo por excelencia que habla acerca de ese proceso en el que David, cuando se sintió reprendido por Dios, él se volvió. Y dice este precioso salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Usted sabe, esto es un salmo, después se lo lee un poquito más allá en su casa, pero justamente se cree que este es el salmo que David compuso, que David hizo a raíz de la situación que tuvo con Betsabé. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuál es tu Betsabé, yo no sé qué fue tu Betsabé, yo no sé cuál fue tu mala decisión. Solamente quiero decirte algo ahora en el nombre del Señor. Si te vuelves a Dios, vas a encontrar la solución a tu problema. Dios nunca se ha olvidado de ti. No importa cuán profundo tú hayas caído, de allí Dios te está levantando. De allí Dios quiere hoy levantarte, comenzar este proceso contigo. Mira, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. ¿Sabes algo? Los hombres son los únicos que no tienen piedades. Los hombres son los únicos que muchas veces no muestran misericordia al caído. Sí te voy a decir algo: redirecciónate a Dios. En Él vas a encontrar misericordia. En Él vas a encontrar piedades. Él va a establecer nuevamente su propósito contigo. Te va a levantar, te va a establecer. Muchos lo verán y temerán al Dios de la gloria. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Dios de las oportunidades. Y tú, sí, a ti te estoy hablando. Tú vas a ser la muestra más evidente de que Dios restaura. Dice: lávame más. Mira la actitud de arrepentimiento. Lávame más y más de mi maldad. Él no quería ser lavado simplemente. Fíjate que lo enfatiza. Dice: lávame. Dice: más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira ahora lo que viene. Una actitud de reconocimiento. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Esto es importante. Esto es de suma importancia, porque si nosotros no logramos reconocer nuestros errores, nuestro pecado, nuestra maldad, créanme que no va a haber restauración. Esto es de vital importancia. Y yo le estoy diciendo a ustedes algo, ¿no? Con esto, y es que el primer hijo de David con esta mujer se muere, pero el otro que viene, que es Sansón, que es Salomón, mire todo lo que, cómo Dios lo usó, cómo Dios pactó con este hombre. Fíjense. Entonces, reenfoquémonos en el Dios de las oportunidades y dejemos de escuchar muchas veces ese espíritu religioso que a veces estamos escuchando, esa voz diabólica que lo único que nos ha enseñado y nos sigue enseñando es que no hay oportunidades en Dios. Entonces, fallaste, hay que desecharte. No fallaste, sigues en pie. Mírame, fallamos todo. Por eso es que Cristo tuvo que venir a la cruz del Calvario. Porque si no hubieras fallado, vaya, si tú fueras tan santo, si tú fueras tan santa, Cristo no tenía que haber venido. Quien tenía que haber muerto en la cruz eras tú. Quien tenía que haber morido en la cruz era yo, si me creo tan santo. Pero era necesario que el justo padeciera por los injustos. Y mira lo que dice.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, escucha esto, siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado, discúlpame, me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow. Purifícame con hisopo y seré limpio. Mira, este hombre estaba diciendo, yo sé que estoy sucio. Eso es reconocimiento de la actitud pecaminosa, del estado pecaminoso. Es la única manera, hija de Dios, hijo de Dios, que vamos a ser levantados y restaurados si reconoces. Si no reconocemos, no vamos a ser levantados. Obstinarnos sería por gusto. Obstinarnos en seguir tomando una vida, un camino, por mantener una cosa que Dios no nos está llamando a esto, es por gusto. ¿Sabes qué? Mejor vuélvete a Dios. Mejor volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios y Él tendrá misericordia de nosotros. Como dice el pasaje bíblico, escudriñemos nuestros caminos, que es un coro, y volvamos a Jehová, levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Su fidelidad es grande, nueva cada mañana. Vuélvete a Él, vuélvete a Él. No importa cuánto te critiquen, no importa lo que hayas hecho, vuélvete a Él. En Él encontrarás redirección para tu vida. En Él encontrarás la bendición para ti y para los tuyos. Y mira, hermano, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía que la solución estaba ¿dónde? En Dios. Reenfócate, redirecciónate como lo hizo este hombre. Redirecciónate como lo hizo Sansón. Vuélvete al Dios del propósito y las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. No ha sido en vano que hoy tú estés escuchando esta palabra, que estés mirando este canal. Dios quiere algo extraordinario contigo. Y mira, dice, hazme oír, porque había pasado algo. Y es que cuando el pecado llega, una de las cosas que pasa en la vida del ser humano es que el gozo y la alegría se van. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Wow, porque evidentemente las consecuencias vienen. Fíjense que yo siempre le he dicho a ustedes que no estamos hablando de consecuencias. Estamos hablando del Dios de las oportunidades que te ayuda en medio de las consecuencias. Y dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis manos. Mira esa actitud. Crea en mí, oh Dios, y aquí es, wow, clave, principal. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él sabía que había en su corazón. Si te das cuenta que hay en tu corazón, que está amargado, que está bajo una situación X, y oras a Dios de esta manera, verás la bendición de Dios sobre tu vida. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando tú y yo oramos que de esta manera, que fue de la manera en que oró, en otras palabras, Sansón, en la otra entrega lo puedes revisar en ese video, que dice y clamó Sansón a Dios y le dijo, ayúdame por esta vez. Una vez más, ayúdame.
Si le dices a Dios, Señor, una vez más, ayúdame, yo te voy a decir, te lo voy a asegurar en el nombre del Señor, porque así lo declara la palabra. La asistencia de Dios no se va a demorar. No se va a demorar. 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. Y aunque el justo cayera, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Dios te está sosteniendo. Dios te sostiene de su mano, aunque el mundo diga, aunque los que supuestamente eran tus amigos, eran tus amigas, aunque supuestamente con los que te odiabas en la iglesia te condena, te dieron la espalda, Dios no te ha dado la espalda. Reenfócate, redirecciónate nuevamente hacia el Dios del propósito y verá, todo el mundo verá cómo Dios lo va a hacer nuevamente en tu vida. ¿Que se van a levantar opositores? Sí, sí, sí. Y que algunos puedan poner, comentarte en las redes un emoji con la cara así. Sí, sí, va a pasar. Pero no te detengas en ello. No te detengas en esos comentarios. ¿Sabes por qué? Porque es la muestra más evidente que los que están mal son ellos. Porque los que están viviendo una vida de apariencia son ellos. Tú fuiste sincero. Tú fuiste como David, reconociendo tu pecado, reconociendo tu maldad. Y le estás diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mientras estos otros simplemente le hacen el trabajo al diablo, criticando a los que se están levantando, tú y yo tenemos que enfocarnos en levantarnos para levantar a otros. Esa es la clave. No te desenfoques. No te detengas ante el comentario malsano y perverso de otros que debieran gozarse. ¿Sabe que cuando David le dijeron que el rey Saúl había muerto? ¿Sabe qué dijo Saúl? ¿Qué dijo, perdón, David? Como han caído los valientes. Esa es la actitud que deben tener los creyentes ante la caída de otros creyentes. Dolor, tristeza porque ha caído un valiente. Y ayudar a ese valiente a levantarse. Todo el que tú ves con gozo, todo el que tú ves criticando en las redes, todo el que tú ves en eso, ese le está haciendo la pinchita al diablo, como decimos acá en Cuba. Y ese le está haciendo el trabajo al diablo y a los demonios mientras ellos están en Hawái tomando Coca-Cola debajo de una sombra. Yo digo esto jocosamente, digo esto porque ustedes saben que el diablo no está de vacaciones. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que tristemente, triste y desgraciadamente, hay muchos creyentes, entre comillas, dentro de las iglesias que se prestan para este juego. Se prestan para el juego del diablo. Mientras en vez de levantar con la ayuda del Espíritu Santo a otros, estos critican y golpean a aquellos que fueron caídos. Y sabes qué, hermano, mire, ahora mira un resultado extraordinario que quizás es lo que tú crees que no va a pasar. Mira, yo creo que Dios te puede restaurar al ministerio, yo creo que Dios te puede, desde otra perspectiva, pero lo puede hacer. Dios puede cumplir contigo el propósito. ¿Sabes cuál es la situación? Arrepentimiento. Reenfócate, redirecciónate, porque mira lo que dice David. Verso 10. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí. Verso 10. Oh Dios, un corazón limpio. Escucha bien, creo que esto es clave para ti, para mí, para la restauración. Esa actitud de arrepentimiento y este tipo de oración confesando nuestro mal. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, escucha, créalo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hay una parte donde David habla, dice, entonces pasará otra cosa en su vida. David decía, entonces va a pasar a otra cosa en mi vida. Si esto sucede, te lo estoy parafraseando en la parte del Salmo, va a pasar otra cosa en mi vida. Es decir, mientras yo siga así, no va a pasar nada. Pero ahora cuando yo cambio, Señor, si tú lo haces en mí, mira, escucha mi oración, me estoy arrepintiendo, me estoy diciendo, reconozco que pequé, reconozco que fallé, Señor, pero yo necesito que tú hagas algo. David decía, yo sé que la solución está en ti. Mira, la solución está en Dios. Quizás tú me digas, pastor, porque tú no sabes lo que yo hice. Mira, no me interesa saber lo que hiciste. A mí no me interesa saber cuán profundo caíste. A mí me interesa y me ocupa este espacio
para decirte que el Dios de la gloria, el Dios del propósito, el Dios que te eligió, el Dios que te llamó desde el vientre de tu madre, no ha terminado contigo. Él sigue con el propósito. Su amor contigo hacia ti no ha menguado. Por lo que tú hiciste, no ha menguado. Dios te sigue amando como tú eres. Simplemente está esperando de ti y de mí. Está esperando que nos volvamos a Dios. Vuélvete a Dios, al Dios del propósito. Vuélvete al Dios que te eligió desde el vientre de tu madre. Ese Dios que te puso nombre. Ese Dios que te dijo, mío eres tú. Yo te puse nombre. Mira, Dios no es el Dios que nos usa y nos desecha. No. Si ciertamente Él te llamó con un propósito, ciertamente Él conocía que tú ibas a fallar. Que en esta etapa de tu vida tú ibas a fallar. Y aún así a Él le plugo en su gracia llamarte. A Él le plugo en su gracia usarte. Que es verdad que fallaste, es verdad que fallamos, sí, no lo podemos esconder. ¿Qué consecuencias vienen? Sí, pero hay un Dios que nos ayuda a lidiar con las consecuencias. Eso es lo grandioso del Dios de la gloria. Él es el Dios que a pesar que da sentencia, Él te ayuda a pasar por el proceso de la sentencia, por el proceso de corregir lo malo. Entonces, levántate en el nombre del Señor. Levántate como Sansón, levántate como David. Redirecciona tu vida nuevamente. No dejes que el enemigo gane ventaja en tu vida. Hija de Dios, hijo de Dios, que me estás viendo. No dejes que el enemigo gane ventaja en tu vida. Si ciertamente te sientes mal, si ciertamente sientes el peso, como David decía, tú sabes, hazme oír gozo y alegría. Él había perdido muchas cosas. Si ciertamente pasa eso, ciertamente también hay cosas nuevas si te vas a la presencia. Si te vas a la presencia. Yo quisiera terminar este tiempo en oración, pidiéndole a Dios la bendición para su palabra. Padre, en esta hora hemos lanzado la palabra profética tuya, la hemos lanzado en las redes. Permite que sea de bendición para todo aquello que la escuchen y que al escucharla tu espíritu esté impregnando en ella ese rema poderoso, esa poderosa unción esté sobre la vida de ellos para que les esté dando vida y produciendo vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, recuerda, suscríbete, dale like suscríbete, activa la campanita, haz tu comentario. Queremos escucharte quizás desde qué parte de Cuba o desde qué parte del mundo nos estás escuchando y de cuánta bendición te ha servido este tiempo. Repito una vez más, los que critican no me tomo mi tiempo en responder. ¿Ok? Solamente quiero escucharte, solamente leemos el grupo de hermanos que estamos trabajando también en esto. Leemos los comentarios, vemos cuánto está siendo de bendición. Gracias por cada hermano, por cada amigo. Gracias por incluso los enemigos, si se pueden llamar así, que han visitado el canal. Algunos para juzgar, otros para ver qué es lo que está diciendo el pastor José Luis. Bueno, gracias. Gracias porque al final debes gozarte porque Dios no me ha dejado caído. ¿Sabes? Dios tampoco te va a dejar caído. Simplemente reenfócate en el Dios del propósito, porque el propósito sigue en pie. Dios te bendiga, es tu hermano, tu amigo José Luis Martínez. Se despide hasta un próximo encuentro.